Sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? En este video vamos a resolver tus dudas e inquietudes. Son derechos inseparables a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o de cualquier otra condición. ¿De dónde viene la idea de los derechos humanos? Muchos tienen diferentes conclusiones. Unos dicen que vienen de las ideas de la cristiandad, otros que de los romanos. Pero lo que sí sabemos es que uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los derechos humanos era un cilindro de piedra, el que están viendo en pantalla, llamado el cilindro de Ciro, que tenía tallado las declaraciones del rey persa Ciro el Grande tras su conquista a Babilonia en 569 a.C. Fue descubierto en 1879 y la ONU, que son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, lo tradujo en 1971 a sus idiomas oficiales. Este documento se caracteriza por su sentido humanista y lo han descrito como la primera declaración de los derechos humanos. Influencia del cristianismo en la creación de los derechos humanos. El cristianismo dio un sentido espiritual para darle la igualdad a los hombres y mujeres del reino de Dios. Lo que ayudó a los derechos humanos fue el pensamiento cristiano que se atribuía a lo justo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento contiene enseñanzas contra la injusticia, el asesinato, el robo, la mentira y el egoísmo. Las revoluciones burguesas y sus declaraciones y derechos. Las terminaciones de la Revolución Americana y la Revolución Francesa dieron paso a la Edad Contemporánea. La primera declaración de derechos de la época moderna fue la Declaración de Derechos de Virginia, que trataba de los siguientes. Artículo 1. Al gozo de la vida, al gozo de la libertad, a los medios para poder adquirir y poseer propiedades, a la felicidad y a la seguridad. Artículo 2. La defensa de la democracia. Artículo 3. Del derecho a la resistencia o de rebelión contra la opresión. Prohíbe las clases políticas privilegiadas o hereditarias, es decir, el poder no se puede heredarse. Artículos 5 y 6. La separación de poderes, es decir, uno no puede gobernar a todos, el periodo de los mandatos y las elecciones frecuentes. Artículo 8, 9, 10 y 11. Establece las bases a un debido proceso, la prohibición de castigos crueles o anormales y el juicio por jurado. Artículo 12. Libertad de expresión. Artículo 13 y 14. Ejercicio permanente para la vigilancia, la vigencia. Artículo 12. La libertad de expresión. Artículo 13 y 14. Ejercicio permanente para la vigencia de los derechos. Artículo 15. Cualidad del gobierno. La libertad religiosa, es decir, yo puedo elegir la religión en la que yo quiera estar. Y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fue una de las consecuencias de la Revolución Francesa. Ambos textos ayudaron al orden jurídico y aquellos derechos establecen un nuevo orden social. Internalización de los derechos. En el siglo XIX, por las pésimas condiciones de vida de los obreros, nacieron movimientos sindicales. Estos movimientos lo que pretendían eran que les dieran nuevos derechos, que solucionaran ciertos problemas a través de la intervención del Estado.
Entre estos problemas estaba la falta de salubridad en el trabajo, la explotación laboral, el trabajo infantil, y además surgió un movimiento feminista para que las mujeres pudieran votar. El siglo XX se caracteriza por la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a los horrores ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, fueron las bases para hacer la Declaración de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se terminó de escribirse y fue presentada a la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Porque los derechos nos defienden de lo que hoy en día está mal. No importa en qué lugar estemos, ya que estos derechos son universales, que son válidos en todo el universo para los humanos. En muchas partes del mundo son violados los derechos humanos, como en la guerra de Irán, donde los niños mueren por causas de la guerra. Los derechos humanos nos han ayudado mucho en los últimos años, porque nos ha enseñado a ser mejor persona en lo social. ¿Cuántos derechos humanos son? La declaración tiene 30 artículos. Entre ellos, hablan de derechos civiles y políticos, como los económicos, los sociales y los culturales. A continuación, le vamos a dar un resumen de 30 artículos que fueron pactados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1949. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igualdad protección de la ley. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras que no se pruebe su culpabilidad. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el estado de un estado. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, religión, a casarse y fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho
al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que sea completa. En caso necesario, por cualquier sea otros medios de protección social, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute de su tiempo libre. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.